Hola con todos, vamos a dar un breve resumen de lo que fue el informe de resultados, ¿no?, del día de ayer, 29 de julio, y ahora estamos 30 en el pre-market, ¿no? Entonces vamos a ver. El total revenue básicamente reportado fue de 90 billones de dólares, ¿no? Y el estimado era de 87,63, ¿no? Entonces acá superaron las expectativas, ¿no?, de lo que ya se venía, ¿no? Un total revenue creciente a lo largo de los trimestres. El EPS, el Earning Per Share, tuvieron un resultado de 4,8 y el estimado era de 4,24, ¿no? Superaron ampliamente las expectativas. El Free Cash Flow tuvo un valor de 19,6 billones, ¿no?, básicamente, y el estimado era de 18,08. Entonces también superaron las expectativas. ¿Ok? Eh, bueno, vemos que sus márgenes operativos se encuentran, digamos así, ¿no?, bien saludables, ¿no? El, el margen FCF sí es el que ha sufrido, ¿no?, a lo largo de estos últimos trimestres. Sin embargo, el trimestre pasado se reportó en 21,8. ¿Ok? El flujo de caja, el OCF también, el Operating Cash Flow, subió considerablemente, ¿no? Ahí sí tuvo una subida notoria si lo consideramos con los trimestres pasados. Y bueno, ¿no?, obviamente también, ¿no?, esta diferencia entre el Operating Cash Flow y el Free Cash Flow sigue alta, ¿no?, básicamente, ¿no?, que se traduce en CAPEX, ¿no? El CAPEX reportado fue de 35,8 billones, ¿no?, pero el estimado era de 36,1. Entonces hubo un pequeño ahorro, de acuerdo a lo proyectado, de acuerdo a lo estimado, en CAPEX, ¿no? Y bueno, el ROI se mantiene en un valor alto, ¿no?, considerando que es un trimestre, cerca del 30% o alrededor del 30% si lo consideramos anual. ¿Ok? Entonces, los resultados, vamos a decirlo, similar a los trimestres pasados, han sido muy buenos, ¿no? Sin embargo, se había mencionado en un video anterior, ¿no?, que lo que tendría algo importante era el tema del CAPEX, ¿no?, si esto se llegaba a traducir, ¿no?, en ganancias propiamente, ¿no? Bueno, vemos que el Operating Cash Flow ha subido notoriamente, ¿no?, básicamente. Entonces, vamos a ver cómo se movió la acción con este reporte de resultados. Bueno, al pre-market del día de ahora, ¿no?, la acción cotiza alrededor de 4,25, ha subido 35 puntos si lo comparamos al cierre de ayer de 3,90, ¿no? O sea, es decir, ha subido un 9%, ¿no?, más o menos, ¿no?, un valor bastante considerable. Pero ¿qué pasó en el momento en que, esta es una gráfica cada 5 minutos, en el momento en que publicaron el reporte, ¿no? El reporte lo publicaron casi las 3 de la tarde, ¿no?, a la hora que cerró el mercado. 3 de la tarde, hora Perú, me refiero, ¿no?, la hora en que cerró el mercado. Entonces, vemos que cuando cerró, ¿no?, alrededor de 3,90, y cuando publicaron el reporte en los siguientes 5 minutos tuvo una subida notoria, ¿no?, a 400. Entonces, esto es lo que provocó el reporte, ¿no? Luego se mantuvo, ¿no?, un poco estable, digamos, en ese valor a lo largo, ¿no?, de un par de horas. Luego, la subida verdadera, ¿no?, o la subida más contundente se dio con la conferencia, con la llamada a los analistas, ¿no?, básicamente, ¿no?, donde ahí ya se superó, ¿no?, a los 4,15, llegando a los 4,20, y se mantuvo en ese rango ya a lo largo del tiempo, ¿no? Y ahora último ha empezado a subir, ¿no?, que vemos ese valor. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, a la hora de cierre de mercado, básicamente el reporte es lo que generó esto, ¿no? Entonces hubo una ligera ganancia. Muy probable por los números, ¿ok? Los números han sido bastante buenos en general, pero no hubo una subida rotunda justamente por este tema del CAPEX, ¿no? Por más que el Operating Cash Flow haya crecido también ya de una manera notoria, ¿no? Sin embargo, el Free Cash Flow todavía sigue un poco castigado, ¿no? Entonces, por eso es que la subida haya sido con cautela. ¿Por qué subió
Entonces, en la hora del conference, ¿no? Básicamente por lo que indicó la directiva, ¿no? ¿Qué indicó la directiva? ¿No? La directiva indicó eh, que la demanda supera a la oferta, ¿no? Eso es básicamente lo que indicaron la directiva, ¿no? Que, que tienen una alta demanda, ¿no? Y que no pueden, ¿no? Digamos así, ¿no? Satisfacer esa demanda por falta de equipamiento, ¿no? Entonces, que su inversión en CAPEX se encuentra bastante justificada. Se basaron en números, ¿no? Justamente en el crecimiento de Azure, ¿no? De su nube, ¿no? Tuvo un crecimiento del 43%, ¿no? Ojo que este crecimiento es referente al Q4 del 2025, donde ya habían crecido un 39%. O sea, de lo que habían crecido un 39% en el Q4 del 2025, ahora crecieron un 43%. ¿Ok? También indicaron que sus gastos principales, ¿no? Se dan en activos de vida corta, ¿no? Como CPUs y GPUs, y que si hubiera una paralización, ¿no? De esta demanda, simplemente ellos dejan de comprar y generarían un no gasto, ¿no? Bastante considerable, ¿no? Entonces, y bueno, ¿no? También otro punto era que ya respondieron una pregunta que había permanecido incógnita, ¿no? ¿Cómo iban a monetizar, ¿no? O de qué manera iban a monetizar, si solamente mediante la licencia, ¿no? Que cuesta, o alguna otra forma. Entonces, indicaron, ¿no? Hablaron de IEN 365, donde indicaron que, bueno, que son agentes, ¿no? En la nube, como ya seguramente muchos conocen, ¿no? Que ha crecido considerablemente, ¿no? Y que van a hacer el cobro mediante el consumo de tokens, ¿no? Luego también en el Outlook, en las proyecciones, ¿no? Indicaron que van a crecer, ¿no? Estiman, ¿no? Para su ciclo fiscal 2027 crecer en doble dígito, ¿no? Y su gasto se va a mantener solamente en un dígito. O sea, su gasto va a ser un dígito y sus ganancias, su crecimiento va a ser en doble dígito. Y también indicaron un compromiso de mantener el free cash flow en positivo siempre, ¿no? Ahora, referente al CAPEX propiamente, ¿no? Indicaron que si bien este CAPEX es un gasto, digamos así, no fuerte, se ha mantenido siempre dentro de las proyecciones, ¿no? O sea, es decir, no hacen un gasto desmedido o un gasto de la nada, sino hacen un gasto ya proyectado y financieramente son bastante estrictos en mantener ese gasto, ¿no? Pero que el gasto está muy justificado porque ahorita tienen una demanda que no pueden satisfacer con los equipos. Entonces, cada data center que ponen, ¿no? Cada procesador, cada CPU, cada GPU que colocan, automáticamente está monetizado. Y eso se ve reflejado en estas ganancias, ¿no? Que ha mencionado de Azure. Entonces, eso provocó que la acción creciera considerablemente, ¿no? ¿No? Eso es lo que generalmente hizo, ¿no? Este crecimiento, o mejor dicho, calmó a los analistas. Entonces, ¿qué esperamos que suceda de ahora en adelante, ¿no? Bueno, ¿no? Los resultados ya fueron dados, los números los tenemos, hay un crecimiento, ¿no? De alrededor del 9% en el pre-market. Vamos a ver cómo se comporta en la apertura del mercado. ¿No? Recuerden que según varios analistas, ¿no? Valores estimados superiores a los de 500, ¿no? Tiene Microsoft, ¿no? Entonces, habría que analizarlo con cuidado, eh, qué es lo que podría suceder de ahora en adelante, ¿no? Pero como números está bastante bueno, y lo que indicó, ¿no? La compañía también, digamos así, ¿no? Fue bastante bueno. Ok, muchas gracias por su atención y nos vemos en un siguiente análisis.